Buenos días, apreciados estudiantes. Hoy vamos a ver sobre el módulo de diagnóstico psicopedagógico. Para realizar un diagnóstico psicopedagógico se requiere de varios instrumentos, entre ellos, pues la historia clínica, hacer una anamnesis de la parte del estudiante, del individuo, ¿sí? Del joven o del adulto, ¿no? Es importante recoger aquellos datos para hacer una evaluación, un diagnóstico, ¿sí? En forma global. Vamos a ver también el IAC, la escala de Hamilton, los 3 puntos, mi familia y yo, que son herramientas para hacer un diagnóstico, una parte del diagnóstico. Las 3 grandes artes es que el psicopedagogo, el psicólogo, debe tener una buena observación del individuo y del entorno social, ya sea la comunidad educativa. También debe hablar con el paciente o con el estudiante mirando fijamente a los ojos, donde una parte de la percepción de los ojos se refleja mucho la parte interior y exterior de la persona. Y también debe tener una actividad en la parte de la escucha, ¿sí? La escucha debe ser activa, ya que a veces el orientador habla y no deja hablar al paciente, entonces cambian los roles. En esta parte, el orientador, el psicopedagogo, el psicólogo debe tener una escucha activa para mirar todos los pequeños detalles que son importantes en la elaboración de la historia clínica, ¿sí? Vamos recogiendo esos datos, que es el anamnesis, es la recopilación de los datos de la historia clínica, importante. En la entrevista, que es otra herramienta muy importante para la historia clínica, esta puede ser un inicio, que es la apertura, ¿sí? Para entablar y hacer aquella empatía y carisma hacia el estudiante, hacia la persona que estamos orientando o atendiendo. La información sobre el motivo de consulta, para qué viene a mi consulta. Es importante recoger aquellos pequeños datos o detalles. Eh, También en la parte de las enfermedades, la familia, todo ese conjunto va haciendo rasgos de personalidad o trastornos de personalidad en un individuo. La información de los antecedentes y el cierre o el final, cómo se debería hacer, las pautas a seguir el tratamiento. La parte de la historia clínica debe ser narrativa, ¿sí? Que el paciente, el estudiante, narre su historia. Y eso se coloca entre comillas, porque son las palabras del estudiante o del paciente. No hay que cambiarle la terminología ni el lenguaje, porque debe ser eh, entre comillas las palabras que él expresa. Nosotros no podemos colocar nuestras expresiones, nuestro lenguaje. Si viene un nivel académico bajo y pues casi no tiene léxico el paciente o el estudiante, se colocan las mismas palabras que dice el paciente o el estudiante entre comillas. Un análisis crítico al conjunto de lo que él narra para mirar cómo podemos orientar el proceso a través de una reflexiva, ¿no? Porque vamos a buscar un cambio, una transformación y una orientación al estudiante o al paciente. El anamnesis, como le dije, son datos que vamos a recopilar para plasmarlo en la historia clínica, donde interviene lo que es familia, los antecedentes genéticos, las enfermedades, la escolaridad, todo aquel bagaje del individuo, de lo que
le afecta al individuo. El motivo de consulta, vamos a explorarlo. Entonces, hay una exploración del estado de ánimo, constituye los datos objetivos, aporte de la familia. Es importante integrar a la familia con la que vive el paciente, el estudiante. Se transcribe entre comillas lo que mencionaba, con palabras del paciente, no hay que cambiarlo. Si ellos expresan ese lenguaje, hay que colocarlo entre comillas, ¿sí? Si él empieza, mi nombre es Juan, pues entre comillas, mi nombre es Juan, nací en San Cristóbal, ¿sí? Y va expresando, uno va colocándolo entre comillas, porque son palabras del paciente. No hay que transcribirlo al lenguaje de ustedes, ¿sí? Es importante. La crítica o reflexiva es razonar del contenido que él va expresando. Vamos a mirar al paciente, qué movimientos hace, cómo hace un rastreo del ambiente, de la percepción del estudiante o el paciente cuando nos está hablando, si baja la mirada, si abre bien los ojos, mueve las manos, mueve las piernas. Todos esos pequeños detalles son importantes porque son procesos a veces de ansiedad, que hay un temor de algo, un miedo, ¿sí? Un pánico de algo. Todos esos detalles de expresión corporal es importante para tenerlos en cuenta en nuestra percepción como orientadores o como psicólogos o como psicopedagogos en un proceso pues, a través de un proceso de aprendizaje se puede plasmar lo que es la vida del estudiante, el por qué el estudiante no rinde académicamente. ¿Es por qué? Porque su estado emocional pues no es estable, es inseguro, es inquieto y tiene problemas que hay que arreglarlos para que de ahí sí se vaya a los procesos de aprendizaje y él adquiera todo ese conocimiento en el aula. El apartado de la historia, pues el nombre, el género, la fecha, la edad, el estado civil, la escolaridad, la profesión, la ocupación, la religión es importante, ¿sí? La dirección, el celular, un referido donde si en algún momento no se puede contactar, pues tener un referido del celular de la mamá, el papá, del ser más querido o allegado del estudiante. La fecha del inicio en el proceso de que se atiende el estudiante es importante. Son pequeños detalles que hay que anotarlos y tenerlos en cuenta. La historia clínica, pues como les dije, son los datos generales, problema actual, antecedentes en los familiares, resultados y diagnóstico, historia personal y social. Es importante ese bagaje de esa historia clínica de esa persona, ¿sí? El motivo de consulta, que va entre comillas, para que, o por qué se encuentra usted en este momento, por qué requiere la atención de un psicopedagogo o de un orientador, de un psicólogo. ¿Cuál es el motivo a que usted se encuentra en este lugar, en este momento, a través de una consulta, una orientación? Es importante, porque a veces llegan los estudiantes sin uno estar llamándolos al consultorio, ¿sí? Psicopedagógico, sino ellos mismos llegan buscando ayuda. Y es bueno y es importante que lleguen así de fácil. Entonces escribe el motivo de consulta entre comillas. Entonces la historia actual, el problema, hay que describir todas las manifestaciones, los factores o estresores psicosociales que provocan una situación, un problema, un trastorno, porque a veces esos rasgos de personalidad son innatos, viene de una impronta genético que son heredados de la familia, ¿sí? Son algunos trastornos de personalidad se heredan o rasgos de personalidad se heredan de su familia. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Trastorno alimenticio. ¿Por qué se encuentra con un trastorno alimenticio?
eso es afectado a través de la cultura, ¿sí? Del medio social, donde le exigen a los jóvenes o a los adolescentes una talla donde pues rigen unos parámetros a seguir, ¿sí? Entonces, a veces la cultura, el medio social, medio ambiente influye en los adolescentes. Sí, a veces en la parte de la drogadicción, de las sustancias psicoactivas, está influenciado por el medio ambiente, por sus amistades, por los grupos, ¿sí? Porque ahora se dio la moda que pues que ciertas sustancias psicoactivas no son perjudiciales, pero sí lo son porque afectan a los neurotransmisores. Aumenta la dopamina para quitar el dolor, sí, pero los otros neurotransmisores son dañados, aquellos botones de la neurona que están en las dendritas y dañan estos receptores y no producen los otros neurotransmisores que son importantes, como la atención, que es la dopamina, como la serotonina para la alegría. Igual la dopamina también es la alegría. Entonces, algunos neurotransmisores se dañan. Entonces, afecta que la cultura, la religión, muchos factores ambientales. Es importante tenerlos en cuenta. Explorar la capacidad de tomar decisiones, que él no sea dependiente de nadie, pues se deje orientar por sus familiares que tengan aspectos positivos, ¿sí? Que sean con proyección positiva y que sean una influencia positiva para el estudiante, el educando. Y al finalizar, este estudiante debe adquirir o tomar esas decisiones para transformar o solucionar el problema que se le presente. Entonces, es importante que el joven, el estudiante, ya un niño, pues a veces le tocó el niño porque está solito, tomar decisiones, orientar esos procesos de toma de decisiones en el paciente. La historia clínica, pues son los datos no patológicos, la historia prenatal, ¿sí? Nacimiento. Miran a ver lo no patológico, cómo es el desarrollo de esfínteres, cómo es el control de esfínteres, si el desarrollo psicomotor del niño, la fijación, la cabeza, se sentó, caminó, si gateó. Es importante el gateo en los procesos de aprendizaje. Un niño que gatee, un niño que camine en la orilla de un jardín es importante para ir desarrollando los procesos cerebrales, donde toma la agilidad en los procesos de aprendizaje, la evolución del lenguaje, el balbuceo, la vocalización, ¿sí? En qué edades o en qué etapas lo realiza, lo desarrolla, si está en una edad que va a medida de sus años o va en proceso ascendente o ascendente, si va en ese proceso de desarrollo humano, si va adquiriendo ese proceso del lenguaje, de escritura, ¿sí? En qué etapa se encuentra, si va avanzado o va un poco atrasado. Es importante tener en cuenta la evolución del lenguaje. El desenvolvimiento escolar, si se integra con los pares allá en el colegio, con la profesora, si el niño es introvertido, extrovertido, a veces el niño es inquieto, ¿es por qué? Porque tiene problemas familiares y él ve todo ese problema familiar y lo expresa en la escuela, se pone inquieto, molesta, se para. Entonces, son problemas que el niño lleva de su hogar hacia la escuela y es importante darle atención a estos problemas para orientar a ese niño. A veces el niño es inquieto, entre comillas, cansón, como algunos profesores dicen. Entonces, ¿eso es por qué? Pues que hay problemas familiares. Entonces, hay que tenerle esa atención a ese niño porque es así, o a veces porque el niño está muy adelantado en su proceso de aprendizaje, es súper inteligente y el niño pues termina rápido la actividad
Entonces, ¿qué le toca de estrategia al docente, al profesor? Pues llevarle otro ejercicio para que él vaya desarrollando el siguiente ejercicio más complicado, ¿sí? Para que él vaya desarrollando. ¿Cómo se desenvuelve socialmente? ¿Sí? Introvertido, extrovertido, las relaciones interpersonales, como es del niño. Si juega, si el niño no juega, hay un problema, ¿sí? Entonces, hay que mirar aquellos detalles. Por eso es importante que el psicopedagogo, el profesor, estén pendientes en la hora del recreo, que es el juego, o en la hora del descanso en los adolescentes que tenemos ya en secundaria, ¿sí? Cómo interactúa, el niño se aísla o se integra con sus pares. Es importante. Todos esos pequeños detalles arrojan rasgos de personalidad en el joven, en el niño y también en una persona adulta. La adolescencia, que si esta persona desarrolla todas sus etapas, cómo es sus crisis de identidad, dificultades, cómo lo ha enfrentado, sus orientaciones hacia la sexualidad, si hay una persona con orientación diversa, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Sí? Para que él desarrolle lo que más le guste en su personalidad, ¿sí? Con ciertos patrones que hay que ayudarlos. ¿Por qué? Porque a veces esos niños o esos adolescentes van mirando que le gusta el mismo género, tiene una orientación diversa, ¿sí? Y entonces para ellos a veces es un problema y se les baja la autoestima y siempre se encuentra con sentimientos de tristeza al expresar ese cariño, ¿sí? O ese afecto hacia un ser del mismo sexo, porque su orientación es diferente a la cultura en la que se vive, ¿sí? A veces hay problemas y ellos pues son inundados a través de sentimientos de tristeza. Es importante el apoyo familiar, escolar para estos jóvenes, cómo ellos van desarrollando, si hay uso o abuso de las sustancias o drogas o del alcohol, ¿sí? Porque a veces por la aceptación de grupos, de los grupos, para que lo acepten, hay ciertas normas. Hay ciertas normas en los grupos que pues son grupos de jóvenes alcohólicos, de rumba, de drogas, entonces influyen a través del adolescente, del joven, para que sea aceptado. Entonces, hay que decirle o formar esa personalidad de toma de decisiones donde ellos miren que las drogas, el abuso del alcohol, el cigarrillo son perjudiciales para la salud, para ellos mismos como individuos y para la familia, y también conlleva mucho a que pues cuando hay droga hay destrucción social, ¿sí? ¿Cómo es su adultez si él empieza a trabajar, tiene ese dominio laboral, ese desarrollo en el campo social, si va haciendo cotizaciones en pensión, salud, riesgos laborales, si hay satisfacción por lo que hace, cuando ya llegó a su estado adulto, esa forma formó esa familia en la que él está con satisfacción o le desagrada, ¿sí? Por algunas tomas de decisiones que se hacen, a veces que son incorrectas, se apresuraron a formar familia, pero no vieron aquellas dificultades y no las solucionaron. Entonces, en las actividades de deporte también es importante que un adulto, un adolescente realice actividades físicas porque son importantes para su vida, para su desarrollo en su parte biológica o aspectos biológicos, ¿sí? En la historia psicosexual y la vida marital. Entonces, es ahí donde incluye todo la curiosidad sexual en la infancia, adolescencia, juegos sexuales, actividades con los padres, hacia el género, ¿sí? Es importante, pues, explorar todas esas partes o esta historia psicosexual, ya sea en el adolescente, en el adulto, para darle las orientaciones que encuentren una satisfacción en su vida sexual. Personales como patológicos, pues ahí está la historia médica que
se encuentran las enfermedades a través de la parte biológica, genética, donde se genera algunos trastornos biológicos, como pueden ser cáncer, ¿sí? Que es el más conocido, o algunas enfermedades como lupus, enfermedades sanguíneas, ¿sí? Que se encuentran en el paciente. Esa historia médica, pues, debe estar diagnosticada por el médico, como su nombre lo dice. El diagnóstico debe darlo el médico, no es que ella tiene mucho dolor de hueso, debe tener un cáncer de hueso, no. El diagnóstico, y se debe colocar el diagnóstico en esa parte de la historia médica, el diagnóstico médico, ¿sí? Donde el médico dice que él tiene cáncer en los huesos, no es porque usted supone que tiene cáncer porque todos los días le está doliendo, hay dolores de hueso, entonces usted da el diagnóstico. No, ahí sí se coloca el diagnóstico médico, lo que dice el médico a través de la historia médica se plasma en este apartado. Personales patológicos, pues son los trastornos de personalidad, trastornos alimenticios, ¿sí? Todos los, ahí en este apartado, esos personales patológicos lo va a radicar el psicólogo, el neurólogo, ¿sí? Si hay trastornos que influyen los neurotransmisores, ¿sí? Por ejemplo, cuando el niño tiene trastorno que es hiperactivo, que a veces se confunden los docentes y dicen que el niño es hiperactivo. Entonces, no se debe decir que el niño es hiperactivo. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico lo debe elaborar el neurólogo, porque le hace sus exámenes y va explorando si hay un trastorno en sus neuronas, en su cerebro, ¿sí? Si hay lesiones cerebrales, frontales, donde el niño arroja que hay un trastorno, ¿sí? Que es que el niño es hiperactivo. El maestro no puede decir, y nunca digan, o como psicopedagogo, nunca hay que dar ese diagnóstico que el niño es hiperactivo, ¿sí? Porque no somos neurólogos para dar el diagnóstico, ¿sí? Es importante. En la historia familiar, pues en la actualidad se presentan varias clases de familias, ¿sí? De origen, pues la que uno siempre cree, papá, mamá y el niño. Extensa, pues se incluyen los abuelitos. Nuclear, pues se incluyen ya el papá, mamá y los hijos. Reconstruida, pues el papá es con el niño de ella o con una mamá o una madrastra. Monoparental, pues ya sea el papá con el niño o la mamá con la niña o el niño, ¿sí? Numerosa, cuando se tienen varios hijos. Homoparental, pues ya ahí sí incluye la sexualidad diversa, que es homosexuales, bueno, pues se incluyen con niños y hacen una familia. Adoptiva, pues ya la familia, pues el papá y la mamá no pueden tener hijos, pues adoptan los hijos que están en el bienestar. De acogida, pues acogen a un niño, ¿sí? Ya puede ser sobrinos, ¿sí? Que ellos son padrinos y acogen a un niño. Y sin hijos, pues se incluye, ahí dice como especie de homosexualidad o sexualidad diversas, ¿sí? Se incluye la sexualidad diversa, pero también se incluyen la heterosexualidad, ¿sí? Porque a veces tanto el papá, el señor y la señora, pues no tienen hijos, pero aquí incluyen en la imagen diversa la sexualidad. Hay que hacer un genograma. En este genograma presenta que la mujer es un círculo, el hombre es un cuadrado, la unión de una familia a través de un matrimonio, mire cómo se expresa, la adopción, cuando hay aborto con un círculo negro, embarazo con un triángulo, cuando se limitan a la familia e incluyen hasta un animalito, ¿sí? Cuando
estos con puntos que ya se van a separar o están en unión, separaciones con este palito así atravesado. Ya hay divorcio, hay dos palitos que influyen aquí, que dice divorcio, ruptura, pues aquí va como en forma débil la línea y van las dos líneas horizontales, ¿sí? Cuando es fusionada la relación o la familia, relación entre los miembros del sistema de familia, cuando es positiva, distantes, es separada por punticos, íntimas, mire cómo vienen bien unidas, conflictiva, viene esta forma de zigzag, positiva, cuando es distante, íntima, conflictiva, se encierra y van en los picos acá, ¿sí? Conflictiva directa, ruptura, se separan, y abuso físico o psíquico, ¿sí? En esta forma, ¿sí? Se va a diseñar este diagrama, ¿sí? Cuando el abuso es físico o psicológico. Esta es la forma del genograma que debe expresarse en una historia clínica, ¿sí? El género, el nacimiento, los hijos, ¿sí? Cuando son naturales, adoptados en esta forma, cuando son mellizos, gemelos, en aborto, ¿sí? Negro, aborto provocado, la X, ¿sí? Cuando la mujer está muerta, ¿sí? Personas con índices de drogas, el hombre, la mujer, el casamiento, la separación. Aquí los explican muy bien los gemelos, una familia, el esposo, una pareja con conflicto, distantes, con armonía, ¿sí? El uso de droga, cuando se presenta con alcohol, cómo se expresa ese signo. El alcohol, tabaco, el alcohol, es un rectángulo, las drogas es un triángulo negro de color negro, drogas ilícitas, marihuana, cocaína, sí, bueno, aquellas drogas son en triángulo en color negro. Estado mental, la fecha de la evaluación, la presentación, cómo es la conducta motora, si es inquieto o si es muy quieto o si es aislado, el estado afectivo, el estado cognoscitivo, todos los procesos mentales de pensamiento, lenguaje, ¿sí? Estado de ánimo, cómo se encuentra el estado de ánimo, si está triste, alegre, actitud hacia él mismo, si tiene proyectos de vida. Es importante, cuando una persona no tiene proyecto de vida, es lamentable que esta persona llegue al suicidio. Resultados de la prueba. Entonces aquí pueden utilizar pruebas proyectivas que son imágenes. Esta es una prueba proyectiva, los dibujos, las imágenes. Y las pruebas psicométricas son los cuestionarios que el estudiante o la persona, el paciente, eligen una opción o dos según cómo corresponda el cuestionario. Vamos a explicar el inventario de adaptación de las conductas. Estos con una edad de 11 a 18 años se va a realizar este inventario y así, que se llama inventario de adaptación de conducta. Son 30 minutos, vamos a hacer ese inventario. Tiene adaptación personal, ¿sí? Son 30 puntos. Cuando la adaptación personal es de 30 puntos, pues está muy bien el paciente o el estudiante. Cuando los puntos de la familia son de 30 también. Cuando son de 33 puntos, está muy bien. Y cuando son 30 puntos, se encuentra muy bien la persona, ¿sí? Entonces, la adaptación personal, él mismo como individuo va a analizar la parte interna del individuo, preocupación de él, los sentimientos de inferioridad, dificultad de aceptación de los cambios corporales, ¿sí? Que no se acepta su cuerpo, pues que lo quiere cambiar o que tiene orientaciones diversas en la sexualidad, adaptación de la familia, si hay
dificultad en el compartir con sus familiares. Como integrante, se adapta a esa familia, no acepta las normas establecidas. Hay adolescentes que no siguen normas. Eso es importante, que la persona tenga normas sociales, necesidad de escapar del ambiente familiar, adaptación escolar, rebeldía frente a la organización, pues que tampoco sigue normas en el colegio, en la escuela. Es importante que se integre con normas y con los pares, con sus profesores, que hay rechazo en la actuación de profesores y compañeros. No acepta a los compañeros ni a los profesores. Por eso el joven, el niño es indisciplinado. Como en la adaptación social, pues cuando hay problemas, pues el deseo es de aislamiento porque no se integra con los pares, con sus compañeros. Conductas negativas, ¿sí? Rebeldía, rechazo, actitud de crítica, siempre critica todo, nunca le parece eh, algo que es benéfico para él, sino siempre dice que está mal todo lo que hace el colegio porque siguen unas normas anticuadas para él, supuestamente. Inseguridad, cuando el niño pues tiene sentimiento de tristeza, procesos de ansiedad como miedo, temores. La calificación se hace a través en forma horizontal, que estas son las preguntas. Es una plantilla, un acetato donde se coloca a la hoja de respuesta y ahí va usted punteando cuáles son las que, y va contando cuántos círculos el niño subrayó en negro y los cuenta y los coloca acá. Personal dio un 20. Familiar en forma horizontal, estos son en forma horizontal, que está en color blanco, son de su nivel de familia. Sigue el nivel escolar, ¿sí? Se suman las elecciones que tuvo el estudiante o el adolescente y el nivel escolar es tanto. Y aquí en blanco, en forma horizontal, que es blanco, el nivel social, lo suma y ese es el promedio que obtiene en su nivel social. Entonces, aquí está la evaluación de los instrumentos, empieza desde los 11, 12 años, ¿sí? Hasta la adolescencia, las dimensiones, ¿sí? Si obtiene cierto porcentaje, por ejemplo, adaptación personal, yo dije que tenía que tener 30, entonces se dice que hay confianza, ¿sí? Tiene buena autoestima, ¿sí? Si no, pues usted escribe lo contrario, ¿no? Según el porcentaje que le di anteriormente. Así es con la adaptación familiar, escolar y social. La puntuación, ¿sí? Cuando es personal, pues cuando es muy alto o está muy bien, 24 o 30, medio 16 a 23 y bajo de 0 a 15. Así es la familiar, en el área familiar son estos puntajes, en el área educativo estos puntajes, en el área social y la sumatoria, que es área general, da una sumatoria de tanto. Entonces, si es alto, medio o bajo, entonces cuando es bajo, pues algo negativo, ¿no? Que se expresa y que se puede tomar las características que mencioné cuando está en bajo, que es algo negativo, o medio, pues algunas partes sociales o algunas partes del área, pues en familiar estuvo bien, educativo, pero en el personal y en el social como que no, o viceversa en algunas de las áreas en las que influye en los rasgos de personalidad en el adolescente. Aquí nivel alto, las características. Si le dio un nivel alto, pues cada área tiene su característica o descripciones, ¿sí? Cuando el nivel es medio, mire cómo tiene estas características de guía para que ustedes coloquen. Y cuando el nivel es alto, sus características, ¿sí? Bueno, en la escala de Hamilton es una escala de ansiedad o temor, angustia de la persona, ¿sí? Esto se divide en ansiedad psíquica, que son los ítems o preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y 14. Y en la ansiedad somática, que son las preguntas o los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Bueno, se escribe los datos, ¿sí? Que se les pide, las instrucciones, ¿sí? Importante, que ellos miren en qué promedio se encuentra, que si es ausente, leve, moderado, y ¿se suman qué? Bueno, entonces se suman, bueno, la pregunta número 1 me dio 2. Bueno, entonces voy a dividir qué es ansiedad, se encuentra, ¿sí? Que si es somática, ¿sí? Somática es que va hacia algún órgano, que entonces presenta sudoración, dolor de cabeza, ¿sí? Nerviosismo, ¿sí? Desaliento. Entonces, va a ir la sumatoria según el respectivo valor. Entonces, mire, nivel de ansiedad, cuando es nula, leve, moderada, grave y muy grave, ¿sí? Entonces, el total, ¿sí? Aquí lo separan. Entonces, vamos a mirar en la ansiedad psíquica, en el ítem número 1, obtuvo 0. En el ítem número 2, o pregunta número 2, obtuvo 5, más 0, más 5, y vamos sumando. Y esa es la ansiedad psíquica hasta este ítem, 14, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 14, sumamos. Igual en la ansiedad somática, que la padece es el organismo, el cuerpo, ¿sí? Manos temblorosas, sudan, hay palpitación de corazón o dolores de cabeza. Entonces van sumando, que son estos ítems, y se suman. Y este valor total, con este valor total, da la puntuación total del proceso de ansiedad y miramos el puntaje. Dio 13, entonces se encuentra en un nivel de ansiedad leve. Dio 20, es moderada la ansiedad. Grave de 29 a 42 y muy grave de 43 a 56. Ese es el cuestionario de Hamilton que mira los trastornos de ansiedad, que son miedo, temores, pánico, ¿sí? Angustia. Por último, en la historia clínica se va a realizar los ejes. El eje de DSM-4, ¿sí? El CA y el CD. Entonces, aquí ellos tienen 5 ejes, ¿sí? Donde el eje 1, el DSM-4, son trastornos clínicos, ¿sí? Es importante tener la atención en estos trastornos clínicos, los síndromes psiquiátricos, ¿sí? Que se presenten. En el eje 2 son los rasgos de personalidad o trastornos de personalidad y el retraso mental. El eje 3 son las enfermedades médicas. En este eje 3 se va a tener en cuenta el diagnóstico del médico, ¿sí? Ahí usted tiene que pedir un certificado que esté evaluado por el médico, porque no vamos a escribir que tiene tensión alta, ¿sí? Es hipertenso porque todos los días le duele la cabeza, ¿sí? No, tiene que tener el diagnóstico médico donde dice, está diagnosticado que es hipertenso, ¿sí? O hipotensión, ¿sí? O la enfermedad que radica en el paciente o en el niño, ¿sí? Es importante aquí el diagnóstico del médico. Eje 4 son los problemas psicosociales y ambientales, cómo se desarrolla el niño, el paciente en el medio ambiente. El eje 5 es la sumatoria, ¿sí? Global del eje 4, el eje 3, el eje 2 y el eje 1. Entonces, es la sumatoria de todas las actividades de estos ejes. Eje 1, eje 2, eje 3 y eje 4. Aquí me va a dar todo el compendio de los ejes, ¿sí? Importante. Como el eje 1, en el diagnóstico multiaxial son trastornos clínicos, que son la fobia, los trastornos pues, de ansiedad, el mutismo selectivo, ¿sí? Cuando
este joven pues no habla, ¿sí? No se expresa, porque hay un miedo, un temor social, miedo a la sangre, miedo a las inyecciones, miedo a la atención médica, el miedo de las batas blancas, que ahora se llama trastornos de batas blancas, porque ve a un médico y una vez pues se cohíbe o le dan ansiedad en ese momento, en esa situación. Es trastornos psiquiátricos, que está la esquizofrenia, el trastorno bipolar, ansiedad, depresión, están los trastornos de estado de ánimo, trastorno de sexualidad, trastornos impulsivos, disociativos, factores de estrés, ¿sí? Porque a veces son factores de ansiedad que han vivido traumas postraumáticos, es importante resaltarlo. También trastornos de sustancias psicoactivas, es importante, trastornos de movimiento, motores, ¿sí? Son incluidos los trastornos sintomáticos. En el trastorno de personalidad, pues se encuentra el paranoide, el esquizoide, el limítrofe, el antisocial, el límite, el histriónico, el que se quiere demostrar o ser el centro de atracción, el narcisista, el yo-yo, la evitación, el dependiente, una personalidad obsesiva compulsiva a sus extremos de trastorno, ¿sí? La discapacidad intelectual. En el eje 3, pues se encuentra el diagnóstico médico. Ellos son los que nos van a orientar lo que ellos digan. Entonces ahí está el trastorno hiperactivo. Nunca decir que o dar el diagnóstico que el niño es hiperactivo si nosotros no le hemos realizado exámenes de neuronas, de cerebro, donde podemos diferenciar y dar ese diagnóstico. Es el médico. Ese eje 3 es diagnóstico médico. En el eje 4 pues están la parte de los trastornos psicosociales, maltrato, negligencia, el maltrato infantil, problemas de negligencia, ¿sí? El maltrato físico, psicológico, ¿sí? Cómo se encuentra. La escala de la evaluación de la actividad global, el eje 5, pues aquí me dan unos porcentajes y uno lo va clasificando en algunos de estos porcentajes, ¿sí? Donde se encuentran. Y va mirando en el decimal 4 donde se encuentra, ¿sí? 90, entonces síntomas ausentes, mínimos. Entonces va mirando y en el eje 5 va descifrando y va haciendo el diagnóstico en qué numeral se encuentra. Dice que existen síntomas, son transitorios, a veces, algunas veces constituyen reacciones, ¿sí? Entonces aquí me van ubicando, entonces usted mira, según las características, entonces me voy ubicando en el porcentaje. Dice que tiene crisis de angustia ocasionales, no siempre, ¿sí? Afecto plano, lenguaje circunstancial, ¿sí? Dificultades moderadas, actividad social, a veces como que es apático y a veces como que se integra, entonces síntomas moderados, entonces, esto está entre este numeral. Vamos haciendo este eje 5 son aquella numeral o aquellos datos o características donde puedo ubicar en qué síntomas se encuentra el paciente, dónde se encuentra el paciente. Si está en un peligro persistente, hay que tenerle más atención y más orientación a esta persona, porque a veces puede que nos ayuden el grupo interdisciplinario, que está el psiquiatra, el psicopedagogo, el psicólogo, y hay que buscar apoyo entre otros profesionales. Otro diagnóstico del estado físico, la entrevista es importante, es una herramienta primordial desde que uno le da la mano o se saluda con el paciente, con el estudiante, mirarlo a los ojos, qué cara hace, qué movimiento, gesto, la expresión corporal. Es importante ese detalle, anotarlo, ¿sí? Cómo se expresa, duda al hablar, busca mucho la respuesta,
porque a veces son mentiras, ¿sí? Todos esos pequeños detalles son la expresión corporal. La entrevista, integrar en la entrevista a los familiares o a los muy allegados al paciente, ¿sí? A los que están muy cercanos a él, puede ser el papá, la mamá, el abuelo o la abuela, ¿sí? Los resultados de todo este diagnóstico. La impresión diagnóstica es la percepción desde una entrevista, un cuestionario, el anamnesis, todo esto va a dar una impresión diagnóstica que es lo que va a finalizar en el diagnóstico psicopedagógico. Podemos estar con el DSM-5 o el DSM-4. Bueno, el DSM-5 ya en la parte de las orientaciones diversas, pues ya no es un trastorno, ¿sí? Eso es como la diferencia del DSM-5 con el DSM-4, ¿sí? DSM-4 pues ya lo clasificaban como trastorno, ¿sí? Ahora no, en el DSM-5 las orientaciones diversas pues ya no es un trastorno. Recomendación, ¿sí? Una recomendación que se le hace al estudiante, al familiar que se encuentra cercano a él, al profesor del aula de clase, al titular, al profesor de las asignaturas. Hay que reunir la comunidad educativa para ayudar a este estudiante a que él vaya evolucionando, ¿sí? No para hacer reuniones y que mire, este niño es así, estigmatizarlo y hundir al joven o al niño en sus problemas, ¿no? Hay que ayudarlo. Y la firma de ustedes, que es orientadores o psicopedagogos, el psicólogo, pues firma, ¿sí? Su diagnóstico. En la prueba de los 3 puntos. Es una prueba que se puede hacer. Es una hoja que se le pide a la persona que dibuje un punto en la hoja blanca y que le coloque una flecha hacia arriba, ¿sí? Y se dobla. Esta es la hoja completa, una hoja blanca, y que la doble y la va doblando y en ese doblar se encuentran ya estos cuadros, ¿sí? Bueno, cuando el joven, el adulto coloca un punto aquí en la parte inferior del cuadro, ¿sí? De la hoja, se dice el punto en los cuadrantes inferiores es el mundo del pasado y la persona se centra en solucionar problemas del pasado que no se concluyeron, ¿sí? Todavía tiene algo en el pasado que no lo ha aclarado, ya que su proyecto de vida se encuentra en el pasado, siendo presente actualmente. El punto en la parte superior hacia arriba, ¿sí? En los cuadrantes superiores corresponden al mundo del futuro que desea muy ansiosamente con un proyecto existencial, quiere desarrollar un proyecto actualmente o a futuro. El futuro se construye, ¿sí? Cuando se presenta el punto en los cuadrantes intermedios, aquí en la mitad, ¿sí? Dice, el punto en los cuadrantes intermedios corresponde al mundo del presente. La persona es consciente y desarrolla sus proyectos existenciales de vida. Ubicación normal, según los intereses existenciales y actitudes conscientes, con los compromisos del diario vivir. Persona vive su aquí, su ahora y su presente. Usted tiene su presente, lo que tiene que hacer en ese momento, sus problemas, solucionar problemas, ir avanzando, ir creciendo y desarrollando su proyecto de vida. Cuando el punto está hacia la mano derecha, ¿sí? Mirando la hoja hacia la mano derecha, es el mundo de la emotividad, afectividad. Ahí están los sentimientos, ya son sentimientos de tristeza, de alegría, que se centra su afectividad, su interés existencial, centrado en su atención en las emociones, ocupándose en las relaciones de pareja, personales, sociales o algo más o algo especial, ¿sí?
ya sea parte de amor, de pareja, de familia. Ahí está, o aquí se encuentra la inteligencia emocional, que es importante en el educando, ¿no? La inteligencia emocional, orientarlo que ese educando, ese paciente tenga estable su inteligencia emocional. Bueno, y cuando en la mano derecha es el mundo de la racionalidad, se centra en los proyectos ocupando su mente, entonces planifica el cálculo. Bueno, aquí el punto dibujado con la mano izquierda es para estas personas que cambia la dinámica. En cuanto a los cuadrantes del extremo derecho, es el mundo emocional. Y en el izquierdo, si la anterior era en este lado, en el izquierdo, es su mundo racional, ¿sí? Él planea, es organizado, organiza sus ideas, planifica, toma el tiempo presente en cada actividad, ¿sí? En el cuadrante izquierdo va el mundo racional de la planificación del cálculo. El punto en los cuadrantes del centro corresponde al mundo real, ¿sí? Aquí en el cuadrante del centro. Y lo concreto, el yo existencial. ¿Por qué existo en este mundo? ¿Qué proyectos tengo que hacer? ¿Sí? Hay que tener presente el proyecto de vida en los estudiantes, realizarles proyectos de vida, ya sea a mediano, a largo o a corto plazo, un proyecto de vida, para que aquellos jóvenes o niños, ¿sí? Hasta un niño, hay que hacerle proyecto de vida, bueno, hacia dónde queremos ir para ir alcanzando las metas a corto, a mediano y a largo plazo. Bueno, entonces los 3 puntos que serían el pasado, el presente y el futuro. En la batería de mi familia y yo, ¿sí? En esta batería se presentan unas láminas con una familia, con un dibujo de familias, integrantes de la familia, y se le dice al niño a través de unas preguntas que narre qué significa para usted esta imagen, ¿sí? Pues mire, son láminas a color, se le dan las instrucciones, se les muestran las plantillas, ¿sí? Y le va diciendo al niño ciertas preguntas que al finalizar las vamos a leer o se va a mostrar para que usted mire. Bueno, aquí se le dice al niño, bueno, aquí usted en este paisaje, en estas imágenes que observa, él puede expresar lo que observa. Ah, es que mire, ahí está mi abuelita, ahí está mi mamá, ahí está mi hermano, mi papá, estamos muy divertidos, elevando cometas y hace su historia. La siguiente imagen, ¿sí? Ay, pero es que yo nunca voy con mi familia al río, a la piscina, porque ellos nunca tienen tiempo. A veces ellos expresan así. Ay, sí, miren, cuando nosotros vamos al río, está mi papá y mi mamá, pero no, mi mamá es con mi hermano, sí, expresan. Entonces, van anotando las expresiones cuando el niño va narrando la historia de la imagen. ¿Sí? Aquí dice, pues mi hermanita o mi hermanito es el que me pega. No, ella no, ella es muy linda. Yo soy más bien el que le jalo el pelo o el cabello. Sí, yo soy el que le estoy pegando a ella. Bueno, mi mamá es que mi mamá es muy agresiva y agarra la correa. No, la correa no, agarra una olla y me la coloca, ¿sí? Ellos van expresando según la imagen. No, es que eso no es nada, profe o doctora. Mi mamá con correa no es con la chancla, es con la pantufla, es con una olla, ¿sí? No, eso agarró ¿qué? La plancha y casi me la colocan. Bueno, van expresando. Ay, cuando mi papá llega borracho, cuando mi tío llega borracho, mire, así es mi tío, mi mamá. Bueno, ellos van expresando según la imagen. Sí, acá cuando ellos se están bañando. Sí, a veces yo veo que se mueve algo, que mi tío me mira, mi mamá me mira, o mi papá, bueno, el integrante de familia. Ah, sí, es que mi tío cuando estoy pequeño, cuando estuve pequeño, me hacía esto. No, sí, sí, ellos van expresando
que si los han tocado en su parte íntima, pues expresan a través de esta lámina. Ah, ahí está mi papá cuando le pega a mi mamá, sí, le agarra el cuello, sí, le pone un ojo morado. No, eso no es nada, sí, ellos van expresando. Y yo lloro mucho, yo me río, bueno, ellos van expresando todo. Ah, mira, aquí está mi mamá y mi papá, ellos siempre se la pasan así, abrazados, bailando, alegres. Bueno, se dan besos, se dan abrazos, ¿sí? Cuando la niña o el niño está ya en la cama, ¿quién los visita? Y pues les toca las partes íntimas. Bueno, ellos van narrando. Aquí de los hermanitos, el primo, también. Las preguntas de mi familia y yo, ¿sí? ¿Qué se imagina que está pasando en esta lámina? O bueno, se la muestra primero, deja hablar, y si el niño no habla, pues le dice qué está pasando en esta lámina, puede narrar una historia, qué están haciendo, ¿sí? Todas estas preguntas es importante. Imaginemos de qué están hablando, qué está pasando. ¿Usted ha visto un cuadro, algo similar a esta fotografía? ¿Conoce a alguien que haya sucedido en lo mismo? ¿Sí? ¿Qué sucede luego? ¿En qué sitio están? ¿Sí? ¿Dónde se presenta, puede presentarse el abuso? O cuando el papá le pega, en ciertos lugares ellos escogen de la casa ciertos lugares el papá para pegarle a la mamá, o viceversa, porque a veces la mamá le pega al papá. En cuáles otros lugares sucede lo mismo, cuándo está sucediendo, a qué hora lo hace. Pues es que él llega en la noche cuando yo ya estoy en la cama, llegan a tocarme, bueno, está haciendo cuando llega del jardín o del colegio, cuando se baña, se visten, se acuestan. Todas estas preguntitas son como puntos de apoyo para expresárselo cuando uno está mostrando las láminas, ¿sí? Para indagar al, al niño y al joven, al adolescente sobre estos compartires con la familia. Son personas conocidas o desconocidas, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿A quién le cuentan? ¿Usted le ha contado a alguien? O bueno, ¿o qué ha visto? ¿Qué orientaciones le da a la familia? Si le ha sucedido esto, ¿a quién conoce en esta situación? ¿Sí? Es importante tener esos procesos. Y esta es la referencia bibliográfica de apoyo para la elaboración de las diapositivas. Gracias.